La tristeza no es una falla tuya, es el estado que el sistema necesita erradicar. Nos vendieron la felicidad como obligación, la motivación constante como virtud y la tristeza como una enfermedad. Pero en este episodio te voy a mostrar por qué es exactamente al revés, por qué crear desde la tristeza es un acto de lucidez y por qué la sociedad que te empuja a la felicidad es la misma que te la vuelve imposible. Hola, espero que se encuentren muy bien, espero que tengan ganas de escuchar otro episodio de reflexiones filosóficas con emociones, sentimientos, análisis que a veces pensamos y sentimos, pero que pocas veces nos detenemos a procesar. Mi nombre es Kimberly Barra y les doy la bienvenida a la filosofía en rosa. Si esta es la primera vez que me escuchan, en este espacio comparto desde mi profesión, lecturas y experiencias distintas teorías filosóficas para que se atrevan a pensar diferente y con lectura aprendan a expresarse como esperan hacerlo. Hablemos sobre la creación dentro de la tristeza. Tengo esta pintura en mis manos, quiero que la puedan ver, que la observen y que vean sus detalles. Mientras escribía este episodio, veía esta pintura. Es una acuarela con tonos pasteles que robó mi atención desde el primer momento que la vi. Es una acuarela sobre la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia se encuentra tomando el té con estos grandiosos personajes del cuento. El sombrerero loco con su taza de té, el conejo como siempre viendo el reloj y contando el tiempo, el gato burlón mostrando los dientes con su característica sonrisa, los gemelos siempre juntos. La imagen de este cuento me maravilla desde que soy pequeña y esta acuarela que considero hermosa, mi novia me la regaló. Me vio admirando la pintura en una tienda de arte y eso fue suficiente para adquirirla y obsequiármela. La postal es bella, la pintura de acuarela en la postal es bella. El significado de ese regalo es bellísimo y cuando la veo siento nostalgia y tristeza por lo que me recuerda esa historia. Alicia en el País de las Maravillas es uno de los cuentos que más me gustaban cuando era una niña, junto con El Patito Feo, el primer libro que leí por cuenta propia y se los compartí en el episodio número 100, y por eso hoy quiero hablar con ustedes de crear desde la tristeza, porque la tristeza es mi emoción segura, es donde más cómoda me siento, más entendida, más sentida conmigo misma, me sé sentir en la tristeza y es algo que no siempre es comprendido por las personas que me aman, pero en realidad estoy bien estando triste. Sintiéndome triste, comencé la filosofía en rosa. Se había cancelado una maestría para la que yo me había preparado mucho tiempo. Sintiéndome triste, escribí mis 2 libros, La filosofía en rosa y Felicidad en la infelicidad, que hoy pueden adquirir en Amazon tanto en formato físico como en Kindle. Sintiéndome triste, pienso, escribo, creo cosas y me identifico como soy. Aunque el concepto de la locura ha tenido distintas etapas y saliéndome de la cuestión clínica, me estoy concentrando en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, sentir y pensar cosas extravagantes, distintas, posiblemente no cotidianas e incluso que nos digan que eso es impensable, por alguna razón sí aparece en nuestra mente y en nuestras ideas. Pues qué locura la locura, ¿no? Qué locura crecer y desarrollarnos en una sociedad que nos apaga, que nos empequeñece, que se esfuerza por la generalidad, la banalidad, que se queda tan en la superficie de tener seres iguales, vacíos, sin creatividad, sin dudas, sin curiosidad por la vida. Qué locura es vivir en un mundo de gente cuerda, que nace, crece, se reproduce, trabaja y muere, que deja sus ideas dentro de su cabeza y señala cruelmente a quien busca desarrollar las propias. Qué locura es sentir que nadie más te comprende y que dentro de esa incomprensión tú puedes estar bien con tus pensamientos y con tus formas de ser y vivir el mundo, de escribir filosofía, no solamente leerla y pensarla, sino vivirla, de enseñarla a otras personas, de exponer tus ideas sabiendo que sales a un mundo de prejuicios e incomprensiones y aún así tienes la valentía de defender quién eres, así triste. La cordura no siempre es parte de quienes creamos, de quienes queremos expresar nuestras ideas y nuestras emociones, de quienes vemos el mundo de manera tan sensible y de quienes sentimos mucho y expresamos todo. Ver esta acuarela a veces me entristece, me hace pensar que alguien la pintó, alguien que logró comprender la escritura del autor del cuento, alguien que vivió matices de colores para poder retratarlos ahí. Me entristece pensar en las mentes brillantes que han catalogado como locas, a quienes han silenciado, rechazado, señalado, ignorado, pero esa tristeza me hace crear, me hace escribir, me hace preguntarles a ustedes, ¿qué quieren en el mundo? ¿Qué desean en su vida? ¿Qué locura callan? Vivimos en una realidad muy manipulada, planeada y estructurada políticamente, donde cada movimiento está estudiado, donde cada centavo está destinado, donde se gobierna fríamente y lo que menos se necesita es una sociedad que piense, que se revolucione, que tenga la capacidad de crear,
Y mientras el sistema nos miente diciéndonos que merecemos ser felices, estar en constante motivación y autodescubrimiento, la realidad es que servimos mejor cuando nos entretienen con películas, con parques de diversiones, con aparatos electrónicos, donde dejamos nuestro tiempo. Servimos mejor cuando la tristeza es tanta que en una desesperación por buscar la felicidad caemos en clínicas y consultorios para vivir bajo medicamentos, porque nos dicen que la locura es incorrecta, que la tristeza es incorrecta, cuando es el mismo sistema quien la reproduce. ¿Cómo vivir en la infelicidad, en la tristeza, en el sufrimiento? Pues como todo, no se puede vivir siempre ahí, pero cuando nos encontramos en ese espacio, yo lo analizaba y escribía en mi segundo libro, Felicidad en la infelicidad. Al menos en esos momentos de tristeza podemos preguntarnos si nuestra vida tiene sentido, porque nos olvidamos de esas preguntas cuando nos sentimos felices. Pero en la tristeza, y sé que no todas las personas, pero sí algunas, como yo, podemos crear. Los griegos creían en la teoría de los 4 temperamentos de Galeno: flemático, sanguíneo, colérico y melancólico. Escribí un episodio al respecto y pueden ir a escucharlo. La melancolía, la bilis negra, en el espacio donde yo me identifico, en la reflexión, la sensibilidad, el análisis, el perfeccionismo, constantemente en la tristeza. Y esa misma tristeza me ayuda a escribir, incluso cuando pienso que la motivación es nula, que no se me ocurren ideas para reflexionar. En la tristeza sé que puedo comenzar a escribir. Pero más allá de cómo nos sentimos, me pregunto cómo es que llegamos a ser así. Porque algo en nuestro ser, con nuestra herencia genética, trae ya una carga de la personalidad que tendremos. Pero otra parte con peso en nuestra circunstancia, nuestro contexto, nuestra historia, el trato que recibimos del mundo y la manera en la que nos forma la sociedad, ahí es donde escuchamos, vemos y percibimos cómo socialmente rechazamos la tristeza, cómo el sistema nos educa para no quererla, pero al mismo tiempo nos forma siendo seres tristes, cómo las condiciones de vida nos alejan de tener siquiera lo necesario. Y es que un cuerpo con frío, con hambre, con sueño, difícilmente conocerá la felicidad. Y si una vez teniendo eso, la mundanidad, la comodidad, si todo eso se ve alcanzable, vamos a estar lejos de la tristeza. Vivimos en un mundo que nos invita a alcanzar la felicidad obteniendo cosas, teniendo y no siendo. Así que las personas se dedican a obtener cosas materiales, documentos, títulos, para que una vez teniendo, creer que pueden llegar a la felicidad. Y mientras tanto, vivimos en la tristeza. Es que la sociedad de hoy nos obliga a sentirnos tristes y al mismo tiempo nos rechaza cuando nos encontramos así. Solamente en espacios donde sentimos comodidad y empatía, donde nos preguntamos por el mundo, donde compartimos nuestras ideas, sabiendo que, aunque cada persona piensa diferente, nos podemos escuchar desde el respeto, es donde esas emociones conectan con nuestros pensamientos. Es por eso que les invito a nuestro club de lectura, donde cada mes leemos un libro de manera personal y el último fin de semana de ese mes nos reunimos en una clase grupal de manera virtual, grabamos la sesión y hablamos en comunidad sobre el libro leído. Yo doy una clase explicando la obra y después compartimos distintas experiencias con ejercicios filosóficos. Aquí abajo pueden encontrar el enlace para inscribirse y ver la lista del libro del mes. Para crear, a veces solo necesitamos silencio, respiración consciente, buscar respuestas dentro de nuestra mente para entender lo que somos y lo que tenemos. Aunque parezca imposible en este mundo de locura, revolucionar nuestro pensamiento es un acto de valentía y defender nuestras emociones, como la tristeza, nos puede enseñar más de lo que podemos imaginar ahora. Así que analicemos por qué la tristeza no es una falla que tengamos emocionalmente. La depresión es claramente un problema que hay que atender, pero la tristeza como emoción en la vida, como parte de nuestra cotidianidad, es el estado que necesitamos vivir, así como el resto de nuestras emociones. Y también es algo que el sistema necesita erradicar, porque no se busca que la humanidad sea creativa, sino que esté hundida en la tristeza, haciendo todo desesperadamente para comprar la felicidad. La felicidad no es una obligación, es un estado que a veces experimentamos cuando ciertas cuestiones están cubiertas. La motivación constante no es una virtud, en realidad es simplemente un producto que se vende para que podamos rendir, y la tristeza no es una enfermedad, es una emoción, una más como todas las personas en algún momento la hemos sentido, y lo sentimos porque somos seres viviendo en el mundo. Crear desde la tristeza es un acto de lucidez para las personas que nos sentimos más creativas en esos instantes, pero aún así el sistema y el mundo entero nos empuja y nos forja a buscar siempre la felicidad, como si fuera incorrecto sentir tristeza. A ver, la mayoría de personas vive más triste que feliz. Eso tenemos con las condiciones materiales a nuestro alrededor. El no poder cubrir lo necesario para vivir nos deja sin tiempo para buscar la felicidad, pero podemos crear a partir de eso. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, pueden darle like y suscribirse a mi canal para no perderse el resto de mi contenido. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con
con un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.